Mi hermana casi arruina mi vida en pleno viaje a Roma. Quiero aclarar algo porque siempre que alguien habla mal de un hermano, automáticamente salen 20 personas diciendo cosas tipo, ay, los hermanos pelean pero se aman, o ya crecerán y serán mejores amigas. Y sí, entiendo que muchas relaciones entre hermanos son complicadas. Obviamente no todo es perfecto, pero lo mío con Samantha nunca se sintió como simples peleas normales. Nunca. Desde que tengo memoria, convivir con ella ha sido como caminar dentro de un cuarto lleno de vidrio en el piso. Siempre estás intentando no hacer algo que la haga explotar. Y lo peor es que ni siquiera sabes qué cosa específica la va a molestar ese día. Mi hermana Samantha siempre ha tenido una personalidad muy fuerte. De esas personas que entran a un lugar y automáticamente todos sienten la tensión. Y cuando éramos niñas, yo la admiraba muchísimo. O sea, genuinamente quería caerle bien. Ella era la hermana grande cool. Sabía maquillarse, tenía amigas mayores, escuchaba música que yo sentía, más madura, y siempre parecía segura de sí misma. Mientras tanto, yo era la hermana menor callada que todavía se emocionaba por caricaturas y jugos Capri Sun. Yo quería hacer todo con ella, literalmente todo. Cuando era niña me metía a su cuarto nomás para verla arreglarse o escucharla hablar por teléfono con sus amigas. Y Samantha siempre reaccionaba igual. ¿Qué quieres? Salte. No estés aquí. Qué intensa eres. Y pues sí dolía, pero yo pensaba que era normal, porque todo mundo me decía que los hermanos mayores siempre son así. Entonces, crecí creyendo que algún día se le iba a pasar, y finalmente íbamos a tener esa relación de hermanas que veía en películas o en TikTok, donde se cuentan secretos y se defienden mutuamente. Spoiler, jamás pasó. De hecho, mientras más crecíamos, peor se ponía, y no era solo que fuera distante conmigo. Honestamente, creo que habría preferido eso. El problema era que Samantha parecía disfrutar hacerme sentir incómoda o menos importante constantemente. Siempre encontraba maneras pequeñas de hacerme sentir tonta. Si hablaba emocionada de algo, ponía los ojos en blanco. Si opinaba algo en una conversación familiar, se burlaba. Si me arreglaba bonito, decía que parecía ridícula. Y todo era tan constante que poco a poco empecé a sentir ansiedad cada vez que estaba cerca de ella. Lo peor es que frente a otras personas, muchas veces actuaba completamente diferente. Con sus amigas podía ser divertida, sociable y hasta súper cariñosa. Entonces, cuando yo intentaba explicarle a mi mamá cómo me sentía, muchas veces parecía que exageraba, porque Samantha era experta en hacer comentarios hirientes disfrazados de bromas, y eso vuelve todo muchísimo más confuso. Por ejemplo, una vez cuando yo tenía como 13 años, me puse súper feliz porque por fin me había aprendido una coreografía completa para un festival de la escuela. Estaba practicando en la sala y mi mamá me estaba viendo toda emocionada. Samantha pasó, me vio como 5 segundos y dijo, parece que estás teniendo un ataque, y luego se fue riéndose. Mi mamá hasta le dijo, ay Samantha, no seas mala, pero así quedó, como un comentario cualquiera, mientras yo me quedaba sintiéndome humillada y ya sin ganas de bailar. Y ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo. Con los años empecé a notar que Samantha tenía una necesidad rarísima de apagar cualquier emoción positiva alrededor suyo, como si le molestara ver a otros disfrutando cosas que a ella no le interesaban, y eso se volvió todavía más evidente durante los viajes familiares. Dios mío, los viajes. Yo no sé cómo explicarlo, pero Samantha lograba arruinar el ambiente incluso estando en lugares increíbles, y el viaje a Roma fue donde honestamente sentí que ya no podía seguir fingiendo que nuestra relación tenía arreglo. Porque imagínense esto, mucha gente sueña toda su vida con ir a Italia. Mi mamá ahorró durante años para ese viaje, literalmente años. Hizo planes, investigó restaurantes, tours, lugares históricos, todo. Mi tía Esther también estaba emocionadísima porque era la primera vez que viajábamos las 4 juntas fuera del país. Y desde el aeropuerto Samantha ya estaba de malas, que porque había mucha gente, que porque el vuelo iba a ser larguísimo, que porque no quería caminar tanto, que porque el hotel no era tan bonito como en las fotos. Y sí, todos podemos tener días malos, pero lo de ella era constante, permanente. Como si estuviera decidida a encontrarle algo negativo a absolutamente todo. Yo intentaba ignorarla porque honestamente no quería pelear. Además, Roma sí estaba increíble. Las calles, los edificios, las fuentes. Yo estaba fascinada tomando fotos de todo como turista básica feliz. Pero Samantha parecía físicamente incapaz de disfrutar algo que no girara alrededor de ella. Y el momento que más me marcó fue en la Fontana di Trevi, porque para mí era algo súper especial.
Yo llevaba meses diciendo que quería hacer la tradición de lanzar monedas. Ya saben, pedir un deseo y toda esa cosa turística cursi. Mi mamá también estaba emocionada, porque había visto videos de eso desde antes del viaje. Entonces estábamos ahí, viendo la fuente toda hermosa iluminada, tomando fotos y disfrutando el momento, cuando Samantha soltó, «Ay ya, da igual eso, vámonos», pero no lo dijo normal. Lo dijo con un tono tan pesado que automáticamente hizo incómodo todo el ambiente. Mi mamá intentó seguir sonriendo, pero hasta ella se sacó de onda. Y mi tía Esther trató de bromear diciendo, «Ay, Samantha, mínimo déjanos vivir la fantasía italiana 5 minutos». Pero Samantha nomás suspiró exageradamente y siguió viendo el celular. Y parece una tontería contado así. Lo sé. Pero el problema es que era todo el tiempo. Todo. Si queríamos entrar a una iglesia histórica, qué flojera. Si nos deteníamos a tomar fotos, apúrense. Si mi mamá quería probar comida típica, seguro sabe igual que en Houston. Literalmente parecía molesta de que las demás estuviéramos disfrutando cosas, hasta que llegábamos a tiendas. Ahí sí cambiaba completamente. De repente recuperaba el humor, la energía y hasta la paciencia. Especialmente cuando fuimos a outlets y zonas de compras. Ahí sí caminaba feliz durante horas, opinaba, se reía y hasta parecía otra persona. Y honestamente eso empezó a darme muchísimo coraje, porque sentía que todo el viaje terminaba acomodándose alrededor de lo que Samantha quería hacer, para evitar que se pusiera insoportable. Mi mamá decía cosas como, bueno, vamos rápido a las tiendas para que todas estemos contentas, y yo por dentro pensaba, ¿y cuándo alguien se preocupa porque yo esté contenta? Pero honestamente, el viaje no fue lo que terminó de romper la poca cercanía que me quedaba con ella. Eso venía acumulándose desde mucho antes, porque en casa las cosas eran todavía peores. Algo que me frustra muchísimo de hablar sobre Samantha es que desde afuera, muchas personas creen que solo tenemos una relación típica de hermanas, que discuten demasiado. Y honestamente, ojalá fuera solo eso. Ojalá fueran únicamente peleas tontas por ropa, maquillaje o quien usa primero el baño. Creo que hasta sería más fácil de sobrellevar, porque mínimo habría momentos buenos que compensaran lo demás. Pero con Samantha nunca se sintió así. Convivir con ella es sentirte constantemente en estado de alerta, como si cualquier cosa que hagas pudiera convertirse en motivo de burla, enojo o humillación. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera son cosas grandes, son detalles absurdos que terminan desgastándote emocionalmente, poquito a poquito, hasta que ya no soportas estar cerca de la persona. Por ejemplo, lo del Capri Sun. Suena tan estúpido contado en voz alta que hasta me da pena decirlo, pero justamente ese es el problema. Samantha logra convertir las cosas más pequeñas en momentos súper incómodos. Un día estaba en la cocina y agarré un Capri Sun del refri porque literalmente estaban ahí para todos. Ni siquiera era el último ni nada. Pues Samantha entra, me ve tomándolo y automáticamente empieza. «Qué perra eres, neta. Siempre agarras todo, ni preguntas». Y yo me quedé como, ¿qué? Ni siquiera discutí porque honestamente ya estaba acostumbrada a que reaccionara así por cualquier tontería. Pero el problema es que lo hace todo el tiempo. Y no lo dice jugando como entre hermanos normales. Lo dice con una agresividad real, como si genuinamente le molestara mi existencia. A veces incluso siento que le incomoda verme tranquila, porque hay días donde estoy en mi cuarto sin hacer absolutamente nada, y de todos modos encuentra una razón para empezar algo. Si me río muy fuerte hablando por teléfono, se molesta. Si entro a la cocina cuando ella está ahí, pone cara de fastidio. Si mi mamá me felicita por algo, Samantha inmediatamente tiene que minimizarlo. Y después de años de eso, honestamente terminas sintiéndote cansada mentalmente. Muchísimo. Además, Samantha tiene una habilidad impresionante para hacer comentarios hirientes justo cuando sabe que algo te importa. Y eso es lo que más me ha hecho desconfiar de ella completamente, porque ya no siento que tenga límites. Hubo una época donde yo todavía intentaba acercarme. Todavía quería creer que podíamos arreglar nuestra relación si hablábamos más o convivíamos diferente. Incluso traté de hacer planes de hermanas, porque veía videos de gente cercana con sus hermanas, y me daba tristeza sentir que nosotras éramos totalmente incapaces de convivir normal. Una vez le propuse ver una serie juntas, porque según yo, era algo que nos gustaba a las dos. Duramos literal 2 episodios antes de que empezara a criticar todo lo que yo decía. Si comentaba una escena, ay, qué obvio comentario. Si decía que un personaje me caía bien, tienes gustos horribles. Si me reía, qué fácil te entretienes. Al final terminé inventando que tenía tarea para irme a mi cuarto, porque honestamente me sentía agotada, y ese patrón se repite muchísimo.
cualquier interacción larga termina convirtiéndose en tensión. Además, hay otra cosa que me lastima muchísimo, y es que Samantha habla mal de mí con otras personas constantemente. Y no me refiero a que se desahogue una vez cuando nos peleamos, no. Hablo de comentarios recurrentes, donde prácticamente deja claro que no me soporta. La primera vez que entendí que tan feo hablaba de mí fue gracias a Zoe. Zoe es amiga de una amiga mía y casualmente coincidió con Samantha en una fiesta. Ahí escuchó a Samantha hablando con otras personas sobre mí y luego me contó porque honestamente se sacó muchísimo de onda. Según Zoe, Samantha dijo cosas como, no me cae bien mi hermana, no tenemos nada en común, la neta no me interesa ser cercana a ella. Y miren, yo sé que no puedes obligar a alguien a quererte, lo entiendo perfectamente, pero escuchar que tu propia hermana habla de ti, así con tanta frialdad, sí duele horrible. Porque aunque nuestra relación siempre fue complicada, yo jamás habría hablado de ella de esa manera frente a extraños. Y lo peor es que ni siquiera fue sorpresa total. En el fondo yo ya sabía que Samantha sentía rechazo hacia mí, solo que escucharlo tan directamente hizo que algo dentro de mí terminara de romperse. Después de eso, empecé a tomar todavía más distancia emocional. Dejé de contarle cosas personales, dejé de buscar su aprobación y dejé de intentar convivir más de lo necesario, pero entonces pasó lo que realmente cambió completamente la manera en que la veo. Y honestamente creo que nunca voy a perdonárselo. Hace unos meses tuvimos una discusión súper tonta, ni siquiera recuerdo exactamente cómo empezó. Creo que fue algo relacionado con ropa o con el baño, una estupidez así. Pero Samantha empezó a ponerse agresiva verbalmente rapidísimo como siempre, y en medio de la pelea, me dijo algo que me dejó helada. Me amenazó con decirles a mis papás que soy lesbiana, así, directamente. Ahora, necesito explicar algo importante. Mis papás son muy conservadores, muchísimo. Y aunque quiero pensar que me aman, también sé perfectamente cómo reaccionan con ciertos temas. He escuchado demasiados comentarios horribles durante años, como para sentirme segura contando algo así. Entonces Samantha sabía perfectamente lo delicado que era eso para mí. Sabía que era algo personal, sabía que me daba miedo, y aún así decidió usarlo como arma en una discusión. Creo que jamás había sentido tanta traición en mi vida, porque en ese instante entendí algo muy feo sobre ella. Cuando Samantha quiere ganar una pelea, no le importa destruirte emocionalmente si eso le da control del momento, y desde ese día ya no pude verla igual. Literalmente algo se rompió dentro de mí, porque antes todavía pensaba, bueno, nos llevamos horrible pero sigue siendo mi hermana, después de eso ya no, porque una cosa es discutir. Otra muy distinta es amenazar con exponerte, usando algo tan personal, sabiendo las consecuencias que podría tener para ti. Y lo peor fue que después actuó como si no hubiera sido para tanto. Ni siquiera pidió disculpas reales. Solo dijo algo tipo, pues tampoco lo dije, como si eso arreglara algo. Desde entonces empecé a imaginar muchísimo mi futuro sin ella cerca. Y entre más lo pienso, más paz siento con esa idea. Eso es lo que me hace sentir culpable a veces, porque la gente espera que quieras a tu familia incondicionalmente. Pero honestamente, ¿qué haces cuando alguien te hace sentir constantemente insegura, incómoda y emocionalmente agotada? Solo porque comparten sangre, tienes que seguir aguantándolo toda la vida. Hay días donde veo amigas que aman pasar tiempo con sus hermanas y genuinamente me da tristeza, porque yo nunca he sentido eso. Nunca he tenido esa sensación de confianza o seguridad con Samantha. Siempre siento que tengo que medir mis palabras cerca de ella, siempre. Y lo más triste es que ya ni siquiera me imagino intentando arreglarlo. Creo que emocionalmente ya me cansé. Después de años viviendo con Samantha, una empieza a detectar patrones bien raros en su comportamiento, y el más fuerte de todos es este. Cuando ella está de malas, necesita que todos los demás también lo estén. Y el viaje a Roma fue prácticamente una demostración intensiva de eso. Porque sí, al inicio yo trataba de convencerme de que quizás solo estaba cansada del vuelo o estresada, pero conforme avanzaron los días, ya era imposible ignorarlo. Samantha parecía encontrar satisfacción en arruinar momentos pequeños, y lo peor es que lo hacía de maneras tan sutiles que luego era difícil reclamarle sin parecer exagerada. Por ejemplo, una mañana nos levantamos tempranísimo para ir al Coliseo. Mi mamá estaba emocionadísima porque llevaba años soñando con verlo en persona, literalmente años. Hasta llevaba una guía turística doblada llena de notitas y lugares marcados. Mi tía Esther iba igual de emocionada tomando fotos de todo. De los edificios, de los cafés, de los italianos guapos pasando en moto, de todo. Y honestamente, yo también estaba feliz. Me encantaba sentir que estábamos viviendo algo especial juntas.
Bueno, juntas, porque Samantha iba caminando atrás de nosotras con cara de funeral. No exagero. Traía audífonos puestos, respondiendo cortante, y viendo TikTok mientras caminábamos entre edificios históricos de miles de años. Mi mamá intentaba incluirla en las conversaciones. Mira, Samantha, imagínate todo lo que pasó aquí. ¿Quieres tomarte una foto? ¿Te gusta esta vista? Y ella nomás contestaba, ajá. X. Sí, ya. Hasta que en algún punto mi tía Esther dijo jugando, ay, Samantha, pareces rehén en vez de turista. Y Samantha respondió algo tipo, pues es que caminar tanto sí está horrible. Y automáticamente el ambiente volvió a ponerse incómodo. Eso era lo que más me agotaba. Que cualquier momento bonito podía arruinarse en segundos por uno de sus comentarios pesados. Y todos terminábamos intentando compensar su humor para evitar otra mala cara. De hecho, creo que mi mamá lleva años haciendo eso sin darse cuenta, acomodándose emocionalmente alrededor de Samantha. Si Samantha está molesta, todos bajan la voz. Si Samantha quiere algo, se intenta resolver rápido. Si Samantha pone mala cara, todos empiezan a actuar más cuidadosos. Y durante ese viaje, lo vi clarísimo, porque estábamos juntas todo el tiempo. Una noche incluso tuvimos una discusión horrible por algo absurdísimo. ¿Dónde cenar? Mi mamá quería ir a un restaurante pequeño, que había visto recomendado, porque según ella, tenía pasta artesanal increíble. Mi tía Esther también quería ir porque estaba cerca de una plaza súper bonita. Y Samantha quería ir a una cadena americana porque ya sabía qué pedir. Yo pensé que estaba bromeando. No, lo decía completamente en serio. Y cuando mi mamá intentó convencerla de probar algo típico italiano, Samantha empezó a hacer comentarios súper pasivo-agresivos. Bueno, luego no se quejen si está fea la comida. Siempre quieren hacer cosas incómodas. Ni siquiera tengo tanta hambre ya. Y otra vez, el ambiente se sintió pesadísimo. Al final, terminamos yendo al restaurante italiano de todos modos, pero Samantha estuvo toda la cena viendo el celular y respondiendo cortante. Y honestamente, eso fue lo que más me desesperó. Su necesidad de castigar emocionalmente a todos, cuando no obtenía exactamente lo que quería. Porque ya no era una cuestión de mal carácter. Se sentía manipulación emocional, y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que así había sido toda mi vida con ella. Muchísimos recuerdos empezaron a hacer clic en mi cabeza durante ese viaje, como aquella vez que mi mamá organizó una comida familiar para celebrar que yo había ganado un concurso de literatura en la secundaria. Era algo importante para mí, porque normalmente paso desapercibida en muchas cosas. Pues Samantha pasó toda la comida haciendo comentarios de burla sobre cómo seguramente participó poca gente, o cuando cumplí 14 y una tía me regaló maquillaje por primera vez. Yo estaba feliz practicando delineados frente al espejo, y Samantha soltó, te maquillas como payaso, y ya. Se me quitaron las ganas de seguir practicando. Ese tipo de cosas parecen pequeñas individualmente. Pero cuando alguien te hace sentir así durante años, terminas desarrollando inseguridad constante alrededor suyo. Y eso me estaba explotando emocionalmente durante el viaje. Además, hubo otro momento en Roma que honestamente me marcó muchísimo. Fuimos a una cafetería hermosa cerca de una plaza, porque mi tía Esther quería descansar un rato. El lugar estaba súper bonito, de esos cafés chiquitos europeos con música suave y vitrinas llenas de postres perfectos. Mi mamá pidió que nos tomáramos una foto las cuatro juntas, y Samantha inmediatamente hizo cara de fastidio. Ay no, qué flojera. Mi mamá insistió tantito porque honestamente casi no tenemos fotos familiares buenas. Entonces Samantha aceptó, pero durante toda la sesión estuvo poniendo caras horribles a propósito. En una salió viendo para otro lado, en otras hizo gestos, en una hasta levantó el dedo discretamente. Mi mamá fingía reírse, pero yo la conozco demasiado bien. Vi clarísimo cómo le dolió. Y ahí sentí algo horrible porque entendí que Samantha ya no solo me trataba mal a mí. También estaba agotando emocionalmente a mi mamá, aunque ella intentara justificarla siempre. Esa noche terminé llorando en el baño del hotel, y no por una pelea específica, sino por acumulación. Por años enteros, sintiéndome rechazada por alguien que se supone debería hacerte sentir segura. Recuerdo perfectamente estar sentada en el piso frío del baño pensando, ¿y si simplemente nunca vamos a tener una relación normal? Y honestamente, creo que fue la primera vez que me permití aceptar esa posibilidad, sin sentir culpa inmediatamente. Porque siempre que alguien habla de cortar contacto con familia, todo mundo reacciona como si fuera algo monstruoso, como si automáticamente fueras mala persona por cansarte del daño emocional constante. Pero nadie habla suficiente de lo desgastante que es vivir años enteros sintiéndote atacada dentro de tu propia casa. Nadie habla de lo mucho que afecta crecer midiendo tus palabras para evitar conflictos.
Nadie habla de lo triste que es dejar de contar cosas importantes porque sabes que la otra persona podría usarlas en tu contra después. Y eso último era exactamente lo que me seguía doliendo más, la amenaza. Porque honestamente después de lo que Samantha me dijo durante aquella discusión, jamás volví a sentirme emocionalmente segura acerca de ella. Nunca. Y el viaje empeoró todavía más esa sensación, porque empezó a hacer comentarios raros, indirectos, cada vez que hablábamos de relaciones o parejas. No comentarios directos, pero sí cosas que parecían recordarme discretamente que ella sabía secretos míos, como pequeñas amenazas escondidas. Y hubo una noche específica en Roma, donde entendí clarísimo que Samantha sabía exactamente el poder que tenía sobre mí y que le gustaba sentirlo. La última noche en Roma fue el momento donde algo dentro de mí terminó de apagarse respecto a Samantha. Y honestamente suena dramático decirlo así, pero fue exactamente esa sensación. Como cuando una cuerda que llevaba años tensándose finalmente se rompe. Ese día había sido relativamente tranquilo. Bueno, tranquilo considerando que Samantha llevaba toda la semana actuando como nube tóxica ambulante, pero al menos no había explotado por nada grave. Habíamos pasado gran parte del día caminando por calles pequeñas cerca del hotel, comprando recuerdos y tomando fotos. Mi tía Esther estaba feliz porque encontró una tienda llena de máscaras venecianas, y mi mamá, por fin parecía relajada, después de varios días, lidiando con el humor horrible de Samantha. Yo también estaba intentando disfrutar porque sabía que el viaje ya casi terminaba y no quería regresar con puro mal recuerdo. Pero claro, Samantha tenía que arruinar algo antes de irnos. Terminamos cenando en una terraza bonita donde se veía parte de la ciudad iluminada. Honestamente era precioso. Había música suave, luces colgadas y parejas caminando alrededor. De esos momentos donde normalmente pensarías, qué bonito estar aquí con mi familia. Y por unos minutos sí se sintió así, hasta que mi tía Esther empezó a bromear sobre futuros viajes familiares. Dijo algo tipo, imagínense cuando las niñas sean más grandes y vengan con parejas o amigos. Mi mamá sonrió y empezó a hablar de cómo le emocionaba vernos crecer, graduarnos y hacer nuestras vidas. Todo súper normal y sentimental. Y entonces, Samantha soltó. Bueno, algunas cosas sorprenderían muchísimo a la familia, lo dijo viendo su copa, pero luego me vio directamente, directamente. Y sentí como el cuerpo se me congeló. Fue apenas un segundo, pero entendí perfectamente la intención detrás del comentario. Mi mamá ni siquiera lo notó, mi tía Esther tampoco. Siguieron hablando normal. Pero yo sí entendí porque conocía demasiado bien a Samantha y sabía exactamente cuándo estaba intentando intimidarme. Y en ese instante sentí algo rarísimo, ya no miedo, coraje, muchísimo coraje. Porque me cayó el 20 de algo horrible. Samantha disfrutaba hacerme sentir vulnerable. Le gustaba saber que tenía algo que podía usar contra mí emocionalmente cuando quisiera. Y honestamente creo que esa fue la primera vez que dejé de verla como mi hermana difícil. Ahí empecé a verla simplemente como alguien que me hace daño. Después de la cena, regresamos caminando al hotel y yo venía completamente callada. Mi mamá incluso me preguntó si me sentía mal físicamente, porque según ella me veía muy seria, pero no era eso. Era que traía la cabeza explotándome de pensamientos, porque mientras caminaba por esas calles hermosas de Roma, me di cuenta de algo súper triste. Yo ya no esperaba nada bueno de Samantha, nada. No esperaba cercanía, no esperaba apoyo, no esperaba protección, ni siquiera esperaba respeto básico. Y aceptar eso dolió muchísimo más de lo que imaginé. Porque aunque nuestra relación siempre fue horrible, creo que una parte infantil de mí seguía esperando que algún día cambiara, que creciera, que madurara, que un día despertáramos siendo esas hermanas cercanas que veía en otras familias. Pero no, entre más crecíamos, más cruel parecía volverse conmigo, y lo peor es que ya no creo que sea accidental. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta viendo el techo del hotel, mientras Samantha dormía en la otra cama como si nada. Y me acuerdo perfecto de pensar, ¿qué pasaría si simplemente dejo de buscarla para siempre cuando sea mayor? Y en lugar de sentir tristeza, sentí alivio. Eso fue lo más fuerte, alivio. Porque imaginé un futuro viviendo lejos de ella, sin tensión constante, sin comentarios hirientes, sin sentir miedo de que use cosas personales en mi contra. Y honestamente se sintió tranquilo, muy tranquilo. Obviamente después me sentí culpable por pensar eso, porque toda la vida te enseñan que la familia es sagrada y que los hermanos siempre estarán ahí. Pero luego empecé a preguntarme algo, ¿de qué sirve compartir sangre con alguien que constantemente te hace sentir insegura emocionalmente? Porque Samantha no solo me cae mal, eso sería fácil. El problema es que me desgasta, me drena emocionalmente, hace que estar en casa se sienta incómodo,
Hace que piense demasiado antes de hablar. Hace que esconda partes de mí por miedo a que las use después. Y honestamente, no quiero vivir así toda la vida. Desde que volvimos de Roma, he estado pensando muchísimo en cómo será nuestra relación cuando ya no vivamos juntas. Y entre más lo pienso, más me doy cuenta de que probablemente voy a tomar distancia. No sé si contacto cero total. No sé si solo verla en reuniones familiares. No sé si eventualmente ella cambiará. Pero sí sé algo. Ya no quiero seguir esforzándome sola por una relación que me hace daño, porque durante años intenté justificarla. Así es su personalidad. Seguro madura después. Tal vez está pasando por algo. Quizá yo soy demasiado sensible. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir minimizando el impacto emocional que alguien tiene sobre ti, especialmente cuando esa persona sabe exactamente dónde lastimarte. Y honestamente creo que lo que más me duele es que Samantha probablemente ni siquiera entiende cuánto daño me ha hecho. O peor, quizás sí lo entiende y simplemente no le importa. A veces veo hermanas en redes sociales subiéndose fotos juntas, contándose secretos o diciendo que son mejores amigas, y siento una mezcla rarísima entre tristeza y envidia, porque yo jamás he tenido eso. Nunca he sentido que Samantha sea un lugar seguro para mí, y después de la amenaza, menos, porque hay cosas que simplemente no puedes retirar una vez dichas. Hay momentos donde alguien te enseña exactamente de lo que sería capaz si quisiera lastimarte, y ya no puedes volver a mirar igual a esa persona. Eso fue lo que pasó conmigo. Ahora mismo todavía vivimos juntas, así que obviamente no puedo desaparecer de su vida de un día para otro. Pero emocionalmente ya empecé a alejarme desde hace tiempo. Ya no le cuento cosas importantes. Ya no busco su aprobación. Ya no intento arreglar discusiones. Y sinceramente creo que ella ni siquiera lo ha notado porque está demasiado acostumbrada a que toda la dinámica familiar gire alrededor de su humor. Pero yo sí lo noto. Y por primera vez en años, creo que estoy empezando a aceptar que no todas las relaciones familiares tienen arreglo, y quizá eso no me convierte en mala persona. Quizá solo significa que estoy cansada de sentirme pequeña, cerca de alguien que se supone debería hacerme sentir querida. ¿Ustedes creen que hay un punto donde está bien alejarte emocionalmente de un familiar, aunque sea tu propia hermana? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.